Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 25. Capítulo 200. Ella depende mucho de ti y eso lo sabes muy bien. Dejar que ella dependa de ti no es necesariamente algo malo. Ya has decidido que, en este largo viaje de la vida, permanecerás a su lado. La noticia de que tenías novia se difundió rápidamente por toda la universidad a través de las redes sociales. Muchas de las chicas que antes mostraban interés en ti han perdido gradualmente su entusiasmo. Sin embargo, al mismo tiempo, algunas chicas que claramente tenían algún tipo de problema se obsesionaron aún más después de descubrir que estabas en una relación. No tenías intención de preocuparte por asuntos tan triviales. Simplemente seguiste concentrado en tus estudios mientras hacías compañía a Ryo. Su vida universitaria continuó con normalidad. Durante este periodo, a través de la presentación de Ryo, terminaste conociendo a sus padres. Sin embargo, en realidad, sus padres no tuvieron una buena primera impresión de ti como futuro yerno. Esto no se debió a sus antecedentes familiares. De hecho, a sus ojos, la razón por la que Ryo abandonó sus estudios de física en Alemania fue, en gran medida, debido a él. Usted era plenamente consciente de este hecho, pero decidió no contarle a sus padres sobre los problemas psicológicos que enfrentaba en la escuela secundaria. Querías preservar la imagen perfecta de Ryo ante sus ojos. Por eso se sentía culpable. Es todo culpa mía. Sosteniendo la mano de Minami, la voz de Ryo era casi un susurro. Fue por mí que mis padres. Esto no tiene nada que ver contigo. Minami le acarició suavemente la cabeza, consolándola. Tus padres no se equivocan. Fue por mí que te quedaste en Japón. Pero eso es porque yo. No te preocupes. Atravesando el sentimiento de culpa, Minami sonrió. Tienes que tener más fe en tu novio. No te preocupes, si me esfuerzo, tus padres seguro que me aceptarán. MMM. Ella se inclinó hacia adelante y le dio un suave beso antes de girar tímidamente la cara. Que en realidad, aunque no te acepten, no importa. Solo quiero estar contigo, Minami. Ryo dejó en claro que, independientemente de lo que piensen sus padres, ella solo se quedará contigo y no le importa su aprobación. Pero quieres traerle aún más felicidad. Y el primer paso para lograrlo es conseguir la aceptación de sus padres. Pronto te reencontraste con los padres de Ryo y, mediante tu ingeniosa conversación y tu comportamiento maduro, te ganaste su leve aprobación. Con Ryo apoyándote incansablemente desde atrás, la mala impresión inicial que tenían de ti se suavizó gradualmente. Aunque no estaban del todo contentos, los padres de Ryo te aceptaron a regañadientes como el prometido de su hija. Apenas había obtenido la aprobación de sus padres y su vida universitaria pronto llegó a su fin. Después de graduarse, con la bendición de ambas familias, usted y Ryo se comprometieron. La vida ha llegado silenciosamente a su siguiente punto de inflexión. MMM. Después de leer hasta aquí, Minami dejó escapar un suave murmullo de reflexión. Al parecer, aparte de que los padres de Ryo tenían algunas reservas sobre él, todo seguía marchando sin problemas. Amor. Compromiso. La vida parecía estable. ¿Pero qué vendría después? Minami continuó leyendo. Después de graduarme, vino la búsqueda de trabajo. Y gracias a su experiencia como profesora privada durante la universidad, Ryo consiguió fácilmente un trabajo como profesora de física. Considerada en su momento una prodigio de la física, no siguió el camino que todos habían imaginado para ella, dedicándose a la investigación avanzada. En cambio, optó por subirse a un podio y convertirse en una profesora de física común y corriente. En cuanto a ti, tu brillantez en la universidad no pasó desapercibida. Si hubieras querido, podrías haber conseguido fácilmente un trabajo prestigioso y bien remunerado. Pero no hiciste eso. Seguir adelante la pondría ansiosa. Tú solo querías quedarte a su lado y disfrutar de una vida simple y feliz juntos. Y gracias a tu talento, rápidamente encontraste un trabajo regular como profesor de literatura en la misma escuela donde trabajaba Ryo. Una vez conocido como el rey demonio de los estudios, alguien con un potencial ilimitado, elegiste una vida simple y ordinaria. Pero esa fue su decisión. Simplemente querías quedarte a su lado, cuidándola. Así que aquí es donde todo salió mal. Al ver esto, Minami frunció el ceño. Porque se preocupaban demasiado el uno por el otro. Al final ambos eligieron la mediocridad. ¿Es esto felicidad? Por supuesto. Hay un dicho que dice, incluso una vida ordinaria puede ser gratificante. Pero, podría haber sido aún mejor. Minami suspiró levemente. Ya sea el talento de Ryo para la física o su propia brillantez académica y social. Deberían haber sido capaces de crear algo aún más notable. Deberían haber tenido la oportunidad de brillar más. Sin embargo, al final ambos eligieron el camino más seguro y sencillo. En la cama, Yamada Ryo murmuró algo mientras dormía, girándose adormilada. Minami la miró, pero permaneció en silencio. Continuó leyendo. Después de que ambos consiguieron trabajo, el matrimonio se produjo de forma natural. Durante este periodo no ocurrió nada particularmente digno de mención. Los días transcurrieron como un arroyo tranquilo, sin incidentes. Todos los años, tú y Ryo visitaban a sus padres. Su actitud hacia ti no era excesivamente fría, pero tampoco especialmente cálida, todo permanecía tranquilo e indiferente. 3 años después, nació su primer hijo. Y gracias a la presencia de su hijo, su relación con los padres de Ryo mejoró gradualmente. Ryo continuó enseñando física, mientras usted siguió siendo profesor de literatura. La vida era sencilla, pero había momentos de felicidad. En poco tiempo ambos entraron en la mediana edad y luego en la vejez. Y el tiempo, como una mano invisible, los fue alejando lentamente a ti y a ella del mundo. Al reflexionar sobre tu vida, la única persona de la que nunca has podido dejar ir es ella. Pero incluso recuerdos como estos eventualmente se desvanecerán con la inevitabilidad de la vida y la muerte. Simulación completada. Tu puntuación final, 65.
Evaluación del sistema. Tú y Ryo siguieron un camino de mediocridad. El amor, incluso ordinario, trae felicidad, pero no escapa a ciertos arrepentimientos. Su encuentro con ella comenzó porque ella tomó la iniciativa. Un adolescente siempre carga con innumerables preocupaciones y problemas. Comprendiste su tristeza, tomaste la iniciativa y la abrazaste. En ese momento, decidiste protegerla, sin permitir que nadie la lastimara ni que se sintiera insegura. Para satisfacer su profunda necesidad de ser necesitada, le pediste cosas, le hiciste exigencias. Ella, siempre obediente a ti, jamás podía negarse. Al mismo tiempo, apreciaba tus peticiones, pues la hacían sentir deseada. A partir de ahí, su relación evolucionó de forma natural. Entre peticiones y exigencias, ella optó por quedarse en Japón para cuidarte, renunciando a sus planes de estudiar en Alemania. La preparatoria terminó pronto y ambos fueron a la universidad. No ocurrió nada particularmente significativo durante ese tiempo. Conociste a sus padres, su relación se profundizó y todo continuó como estaba previsto. Su encuentro con sus padres estuvo lejos de ser agradable, pero usted continuamente trató de remediar la situación. La universidad terminó tan rápido como empezó. Tras graduarse, ambos se convirtieron en profesores en la misma escuela secundaria. Alguna vez aclamados como prodigios, ahora ustedes dos trabajaron incansablemente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Ustedes dos podrían haber tenido un futuro brillante. Pero ahora, simplemente estar uno al lado del otro era suficiente para satisfacerte. Su vida matrimonial fue en general feliz, pero la falta de aprobación incondicional por parte de sus padres dejó un arrepentimiento persistente. La línea entre la vida y la muerte llegó antes de lo esperado. Y en la infinita soledad de lo que se llama muerte, pensaste en ella. La persona por la que nunca pudiste dejar de preocuparte, ni siquiera al final. ¿Dónde está ahora? ¿Qué estará pensando? Quizás la vida haga distinciones entre la mediocridad y la grandeza, pero el amor no opera en esa escala. Todavía la amas. Con profundo dolor, cierras los ojos y atraviesas el muro de la muerte. El cálculo del sistema, has adquirido la habilidad nivel de profesor 2. Analizando la evaluación del sistema que tenía a mano. Y el grado que apenas pasó. Minami no estaba particularmente sorprendida. A partir de cómo se desarrolló esta simulación, quedó claro. Ryo nunca continuó sus estudios en Alemania. Ella se quedó porque se preocupaba demasiado por él. Al final, se convirtió en profesora de física de secundaria, llevando una vida sencilla y sin grandes distinciones. Y el propio Minami, demasiado preocupado por los sentimientos de Ryo, nunca siguió una carrera más prometedora, prefiriendo en cambio permanecer a su lado. Además, su relación con los padres de Ryo siguió siendo tibia y solo mejoró ligeramente después del nacimiento del niño. Según lo que mostraron las memorias de simulación. Visitaban a sus padres solo una vez al año. Desde todo punto de vista, esa era la definición misma de una vida mediocre. Si este fuera un juego romántico, donde los finales se dividieran en feliz, normal y malo. Este fue un final normal. Completamente ordinario. Por supuesto, él y Ryo pasaron momentos felices juntos. Pero no fue lo suficientemente gratificante. Por lo tanto, una nota final de 65, suficiente para aprobar, tenía todo el sentido. Minami apoyó la barbilla en su mano. La única conclusión útil de esta simulación. Esa fue la nueva habilidad que adquirió. Habilidad adquirida, profesor de nivel 2. Solo con la descripción ya estaba claro. La profesión que ejercía en la simulación ahora se ha materializado en una recompensa del sistema. Con solo cerrar los ojos, adquirió el conocimiento y la experiencia de un maestro con más de 10 años de experiencia. No está mal. Minami miró a Yamada Rayo, que seguía profundamente dormido. Esto sería particularmente útil para dar lecciones privadas a los miembros de la banda. Con esta habilidad las sesiones de tutoría serían mucho más fluidas. Por ahora, dejemos de lado los cálculos del sistema y el resultado final. Minami volvió a sentarse con las piernas cruzadas y centró su atención en la pantalla de simulación. Extendió la mano y rebobinó la escena hasta un punto de inflexión crucial. Aquí, esto debería ser más o menos correcto. Su dedo se detuvo. Analizando las opciones que tenía ante sí. Fueron las mismas consecuencias que cambiaron la vida que antes. 1. Actúa activamente. Anímala a seguir adelante, anímala a hacer nuevos amigos. 2. Esa mujer es muy problemática, no importa. Ay, Yamada Rayo me acaba de escribir por Line, te respondo. 3. Ella te necesita ahora. Primero estabiliza la situación y luego piensa cómo ayudarla a crecer como persona. 4. Simúlelo usted mismo. Minami descartó inmediatamente la opción 2, ya que lo ataría a la ruta de Yamada. La última vez, eligió la opción 3. Aunque esto dio lugar a una relación romántica con Ryo, al final resultó en una vida monótona y sin grandes acontecimientos. Así que esta vez. ¿Qué pasa si elijo la opción 1? Minami tocó la pantalla de simulación. Aún le quedaban 330 puntos. Hay suficiente material para realizar otra simulación. Si la opción 3 condujo a un final normal, entonces elegir un enfoque más proactivo en la opción 1 debería conducir a algo mejor, ¿verdad? Con ese pensamiento en mente, Minami tomó su decisión. ¿Quieres reiniciar la simulación desde este punto? ¿Sí o no? Sí. Sin dudarlo. Puntos de afecto restantes, 30. Cargando simulación. Resumen de los eventos anteriores. Estabas demasiado concentrado en socializar con la esposa de tu vecino como para preocuparte por los sentimientos de Ryo. Ella se aferró a ti, expresando sus inquietudes. En respuesta, la tranquilizaste con palabras que sonaban casi como una confesión, aliviando temporalmente sus temores. Pero entendiste que la estabilidad temporal no significaba nada. Para ayudarla a superar el trauma, decidiste. Esta es una decisión que cambia la vida. La visión de Minami se llenó de una escena familiar de sus recuerdos. Esa mañana, dentro de la tranquila sala de preparación de ciencias.
Ryo se aferró a él con fuerza, expresándole sus inseguridades. El momento se congeló en el aire. Las opciones que anteriormente estaban bloqueadas se han vuelto a poder seleccionar. Esta vez, Minami eligió la opción 1. ¿O crees que su inseguridad proviene de la falta de amistades estables? En lugar de guardártela para ti, deberías animarla a interactuar con más personas. O tal vez entonces podría superar las sombras de su pasado, dejar ir sus inseguridades y aprender a conectarse con los demás. Sus intenciones eran buenas. Pero ignoraste un hecho crucial. Ella ya era una niña extremadamente frágil y ansiosa. Después de escuchar su casi confesión momentos atrás, lo que necesitaba era su compañía y seguridad inmediata. No dejarme presionar para hacer algo para lo que no estaba preparado. Además, más allá de su necesidad de ser necesitada, había otro sentimiento dentro de ella que tú no percibías. Pero en su afán por seguir adelante, ignoró por completo estos dos puntos clave. Minami entrecerró los ojos. Algo parecía estar mal. Capítulo 201. Minami. Las consecuencias de la opción que se le presentó tomaron a Minami un tanto por sorpresa. En su opinión, la razón por la que tuvo un final mediocre fue que no había elegido la primera opción, más proactiva. Pero ahora parecía que la primera opción tampoco era la correcta. En la simulación, además de la sensación de ser necesitada, había otro sentimiento dentro de ella que tú no notaste. Esta frase lo hizo sentir muy incómodo. Él no era un idiota. Ciertamente comprendía que la otra emoción era el autodesprecio de Ryo Futaba. Odiaba la versión egoísta de sí misma que anhelaba la presencia de Minami a su lado, odiaba la parte de ella que deseaba la atención de los demás. Este autodesprecio era también la raíz de su complejo de inferioridad. Al fin y al cabo, si alguien ni siquiera puede gustarse a sí mismo, ¿cómo puede tener confianza en sí mismo? En el anime original, Ryo Futaba desarrolló una doble personalidad debido a este autodesprecio, lo que resultó en dos versiones diferentes de ella misma. Eso por sí solo dejó claro que el estado mental de Ryo Futaba era extremadamente precario. Sentirse necesitado y despreciarse a sí mismo eran ambos problemas psicológicos. ¿Pero qué pasa si la primera opción tampoco era correcta? ¿Debería haber seguido el camino de llamada? Si incluso la primera opción es incorrecta, entonces necesito rastrear el problema hasta su origen. La mente de Minami trabajó con rapidez. Con un simple movimiento del dedo, regresó la pantalla de simulación a la opción anterior. 1. Lánzate a la chica soltera cerca de la casa de Futaba. Parece que esta opción es la culpable. Tocó la pantalla repetidamente. La razón por la que Ryo Futaba se sentía inquieto era que recientemente había gastado toda su energía tratando de involucrarse con la mujer soltera de al lado. En ese momento, desde la perspectiva de Minami, parecía lógico obtener información sobre el Ryo Futaba hablando con su vecino. Pero ahora, cometí un error en mis cálculos aquí. Parecía que debería haber elegido conectarse con Sakuta Susagawa y Yuma Kunimi. Ryo Futaba era amigo de esos dos. Al acercarse activamente a Sakuta y Yuma, naturalmente se habría acercado más a Ryo Futaba. Ella no se habría sentido tan ansiosa. No esperaba que fueras tú. Minami parecía completamente exasperada. Esta opción crucial estaba oculta de una manera muy sutil. Y la frase fue dicha de manera completamente irrespetuosa. Da un paso hacia Sakuta Susagawa y Yuma Kunimi. Con una opción como esa, no había forma de que un chico heterosexual como Minami la eligiera. Suspiró al darse cuenta de lo ingeniosamente que había sido diseñado el simulador esta vez. Pero lo hecho está, no había motivo para seguir dándole vueltas al asunto. Minami abandonó la pantalla de opciones y se giró para observar la simulación que ya había comenzado. La simulación continuó bajo su atenta mirada. Aunque tu intención era que ella socializara, no la pusiste directamente en interacciones con desconocidos. Como acordamos, la presentaste a los miembros de la banda después del ensayo. El proceso se desarrolló sin problemas. Nihika Ihichi es alguien que se preocupa por los demás. Incluso alguien como Ryo Futaba, a quien no se le da muy bien socializar, podría charlar con él con gusto. Pero ver tantas chicas maravillosas a su alrededor solo aumentó su odio hacia sí misma y sus sentimientos de inferioridad. Ella quería mantenerte a su lado. Pero al verte hablar libremente con otras chicas, se dio cuenta de que esto no podía continuar. Mereces seguir adelante. No podía guardarte para ella sola, egoístamente. Estos sentimientos conflictivos la atormentaban constantemente. Ella te ocultó su pobre estado mental para evitar preocuparte y continuó socializando. ¿Pero cómo podrían esos pensamientos insignificantes escapar a su mirada siempre atenta? Rápidamente te diste cuenta de lo que estaba pasando y le dijiste que ya no necesitaba forzarse más. Te diste cuenta de que obligarla a hacer amigos era inútil, solo desbloqueando su corazón podrías desatar los nudos que lo ataban. O poco a poco, abandonaste la idea de obligarla a socializar y, como siempre, pasaste tus días con ella en la sala de preparación de ciencias. Incapaz de cumplir con sus expectativas, sus ojos se llenaron de culpa. Una mañana, en la clase de ciencias, le confesaste tus sentimientos. Conmovida por sus sentimientos y abrumada por la culpa, aceptó tu confesión y se mudó contigo. Así son las cosas. Minami observó los acontecimientos que se desarrollaban. Todo salió como esperaba. Después de aceptar su confesión, al igual que en el segundo ciclo, Ryo Futaba quedó encantado con él debido a su atractivo. Pero, una vez más, sus conflictos internos quedaron sin resolver. Al final, llegaron al mismo resultado mediocre. La única diferencia esta vez fue que Ryo Futaba se sintió culpable por él. Ella sabía que Minami, su marido, había estado intentando incansablemente aliviar sus cargas mentales durante años. Incluso en su lecho de muerte, ella sostuvo su mano con fuerza y susurró una disculpa. Simulación completada. No hay cambios en el progreso final actual. No se proporciona evaluación. Qué mujer tan problemática. Minami se estiró perezosamente, apoyándose en el borde de la cama, y dejó escapar un profundo suspiro.
Fue solo ahora cuando se dio cuenta de lo problemático que realmente era el río Futaba. A diferencia de Hitori, Bokchi, cuyo complejo de inferioridad y ansiedad social eran claramente visibles, el autodesprecio de Ryo Futaba y su necesidad de ser necesitado estaban profundamente ocultos. Incluso desde el punto de vista de Minami, ella generalmente parecía una típica nerd científica. No había señales de problemas psicológicos a primera vista. ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza! Mientras pensaba esto, giró la cabeza y vio a Yamada Rayo durmiendo cómodamente en su cama. Allí estaba él, dándole vueltas al cerebro sobre todo. Y esa chica, se apoderó descaradamente de su cama y se durmió en cuanto su cabeza tocó la almohada. Al pensar en esto, Minami no pudo contenerse y extendió la mano, agarrando firmemente el rostro andrógino y finamente esculpido de Yamada Rayo. Yamada Rayo. Siendo un hombre de sueño ligero por naturaleza, Yamada Rayo abrió rápidamente sus ojos ámbar inorgánicos en respuesta al toque de Minami. Ella inclinó la cabeza, mirando la mano de la persona que le gustaba y le guiñó un ojo. Si hubiera sido Bokchi o los otros, probablemente se habrían sonrojado y sentido extremadamente vergüenza ante tan repentina muestra de afecto. Pero a Yamada Rayo no le importó en lo más mínimo. Sin comprender muy bien lo que Minami estaba haciendo, incluso acercó su rostro y frotó suavemente su mejilla contra las yemas de sus dedos. ¿Qué pasa, Minami? Solo estoy pensando en algo. Los dedos de Minami se deslizaron suavemente por el mentón pálido y suave de Yamada Rayo, como si estuviera acariciando a un gatito. Siguiendo su memoria, encontró fácilmente el punto de presión que proporcionaba mayor comodidad a Yamada Rayo. Yamada Rayo entrecerró los ojos, satisfecha. ¿Qué te preocupa, Minami? Minami retiró los dedos, pensó por un momento y luego dijo, ya que estás aquí, Rayo, tal vez puedas ayudarme a resolver algo. Eligió cuidadosamente sus palabras y comenzó, tengo un amigo. Teniendo en cuenta la tendencia de Yamada Rayo a pensar demasiado y sus constantes intentos de ayudarlo a conquistar a Ryo Futaba, era más seguro comenzar con tengo una amiga. Sin embargo, ¿podría ser el Ryo Futaba? Minami. Debería sorprenderle que Yamada-san, que obtuvo 89 puntos después de una sola simulación, adivinara inmediatamente que hoy se habían enfrentado a Ryo Futaba. Es ella. Como ya había adivinado, Minami no se molestó en negarlo y simplemente asintió. Oh. Yamada Rayo se animó visiblemente. ¿Y bien? ¿Por fin te interesa? Normalmente franca y directa, se volvía excepcionalmente habladora cuando discutía temas de su interés. Ella levantó los dedos, con expresión seria. Ya sabía que no me equivocaba. Minami, te gusta mucho Ryo. Y tiene sentido, después de todo, ella tiene todo eso. Mientras hablaba, hizo un gesto hacia su pecho, indicando esto es con sus manos. Entre la gente que conozco, solo Bokchi se compara. Entonces prefieres los pechos grandes, ¿es eso, Minami? Yamada Rayo ladeó la cabeza y señaló su propio pecho. ¿Quieres tocar el mío? No son grandes, pero tienen una forma bonita. Está bien, para. Se estaba volviendo cada vez más ridícula. Si Minami no la interrumpía, presentía que le agarraría la mano y lo obligaría a probarla. No estoy aquí para hablar de tipos de cuerpo. Y no me mires con esa cara de decepción. Estoy hablando de un tema psicológico. Ignorando la expresión visiblemente decepcionada de Yamada Rayo, Minami continuó. Rayo, ¿qué piensas de alguien que se odia a sí mismo, pero también anhela la atención de los demás, y, sin embargo, se siente ansioso e inquieto cuando finalmente la recibe? Parece un dolor de cabeza terrible. Yamada Rayo frunció el ceño, visiblemente molesto. Minami. Honestamente, estaba completamente de acuerdo con ella. Pero el objetivo no era debatir lo problemático que era el río Futaba. Y si hablamos de problemas reales, para ser honestos, Yamada Rayo no era mucho mejor. Luego cambió rápidamente de tema. Dejando de lado lo molesto que es esto, ¿cómo crees que alguien podría cambiar el estado mental de esta persona? Honestamente, Yamada Rayo no era alguien a quien le importaran mucho los problemas emocionales o psicológicos. Ella era naturalmente segura de sí misma y casi nunca había experimentado tal estado mental. Pero esta era la primera vez que Minami acudía a ella con un problema. Si pudiera resolver esto decisivamente, ¿Minami comenzaría a verla bajo una nueva luz? Con este pensamiento en mente, Yamada Rayo hizo todo lo posible para activar su cerebro de un solo núcleo. Ella pensó durante un largo rato antes de finalmente poder formular una frase. Eso depende, ¿qué quieres decir exactamente con odiarse? Después de decir esas palabras, claramente sintió un ligero calor subir a su cabeza. ¿Qué quieres decir con, más o menos así? Minami pensó un momento. ¿Cómo podía odiar sus propios pensamientos? Sentir que ser una persona tan egoísta y horrible la hacía completamente indigna de ser amiga de los demás. ¿Ese tipo de cosas? Otro de esos temas problemáticos. Yamada Rayo se palmeó la cabeza sin mostrar expresión alguna. Su cerebro, ya sobrecargado, no podía unir las palabras. Pero, con mucho esfuerzo y terquedad, logró articular una frase. Creo que, estar así, no es tan malo, ¿verdad? No, eso fue correcto. Inmediatamente después de decir eso, Yamada Rayo miró hacia otro lado, sintiendo una punzada de culpa y arrepentimiento. Ella nunca estuvo preparada para manejar ese tipo de problema emocional complejo, no con el procesador de un solo núcleo que tenía. La frase que logró pronunciar no tenía absolutamente ningún significado real. Y Minami no dijo nada en ese momento. Probablemente se quedó sin palabras ante su comentario aleatorio y sin sentido. Al pensar en esto, Yamada Rayo, que había mantenido una expresión completamente impasible, se sintió aún más culpable y apartó por completo la mirada. Mientras se preguntaba cómo debería explicarse a Minami. Así que eso es todo, ahora lo entiendo. Yamada Rayo miró sorprendido el rostro de Minami, que de repente se iluminó con comprensión. Rayo, creo que ahora entiendo lo que querías decir. ¿Entiendo? Minami entrecerró los ojos y habló pensativamente.
Estás tratando de decir que odiarse a uno mismo no es necesariamente algo malo, ¿verdad? Yamada Rayo lo miró, completamente perdido. Por otro lado, Minami tenía una expresión que gritaba, ahora entiendo todo. Sí. Él entendió. Él entendió lo que Yamada Rayo quería decir con sus palabras. Odiarse a uno mismo no es intrínsecamente malo. Renunciar al cambio, dejar de esforzarse demasiado, también es una elección. No hay necesidad de buscar la perfección ni de forzar un resultado impecable. Mientras hablaba, golpeó la mesa. Rayo, lo que querías decir es que esperar que alguien siempre sea perfecto es imposible, ¿verdad? Los labios rosados de Yamada Rayo se separaron levemente y ella miró a Minami, aturdida. En ese momento, realmente sintió que Minami merecía el primer lugar en los exámenes simulados nacionales. Porque no había pensado tan profundamente en ello. Minami, como si respondiera a una pregunta de interpretación de texto sobre las intenciones del autor, creó algo detallado y convincente a partir de absolutamente nada de lo que había considerado. Y honestamente, es más o menos. ¿Tiene sentido? Incapaz de responder, se frotó la cabeza, haciendo ruidos al azar, para llenar el silencio. No esperaba que pensaras tan a futuro, Rayo. Habiendo encontrado una forma posible de ayudar a Ryo Futaba, Minami elogió efusivamente a Yamada Rayo. Concentrado en Ryo Futaba, no se dio cuenta del pánico interno de Rayo. Sobre eso, Yamada Rayo se sentía extremadamente culpable. Normalmente, habría aceptado el cumplido de Minami con su habitual expresión impasible, quizás incluso ligeramente engreída. Pero viéndolo en serio que Minami se tomaba esto. Recibir elogios sin motivo alguno hizo que la señora Yamada se sintiera algo incómoda en su conciencia. Después de un momento de vacilación, de repente extendió la mano y presionó la mano de Minami contra su propio pecho. ¿Qué estás haciendo? Todavía perdida en sus pensamientos, Minami claramente no esperaba que ella hiciera tal movimiento. Todo está listo. Como si ese gesto hubiera saldado alguna deuda, la señorita Yamada retiró con alegría la mano de Minami de su pecho. Minami puede seguir elogiándome ahora. Minami. Esta mujer. ¿Qué clase de tonterías está diciendo ahora? Capítulo 202. El cofre de Yamada Rayo. ¿Cómo decir esto? Exactamente como ella había dicho. Aunque no se comparaba con los de Ryo Futaba o Goto Itori, el diseño era innegablemente muy hermoso. El secreto residía en que cuando Yamada Rayo presionaba su mano contra la de ella, lo hacía con una fuerza particular. La sensación era, Volviendo al tema. Aunque la acción repentina de Yamada Rayo dejó a Minami perplejo, sus palabras de hecho le dieron una nueva perspectiva. Eso fue. No necesitas esforzarte por alcanzar la perfección, ¿verdad? Después de servirle a la señora Yamada una cena calificada como 4.1 y despedirse de ella con satisfacción, Minami se acostó en la cama, mirando al techo. Ryo Futaba se odiaba a sí misma. Ella odiaba sus propios sentimientos de ansiedad. Ella odiaba la forma en que él dudaba de sus amistades. Ella detestaba el deseo que sentía de compañía íntima. Pero, al final, todas estas cosas son parte de lo que hace que Ryo Futaba sea quien es. Minami cruzó las manos detrás de la cabeza. Ahora comprendió por qué había fallado la simulación. Elegir las opciones equivocadas fue una cosa. Pero lo más importante es que quizá todo su enfoque fue erróneo desde el principio. No hubo necesidad de reemplazar a Ryo Futaba. Lo que debería haber hecho era ayudarla a aceptarse a sí misma. Porque desde el principio la gente perfecta simplemente no existe. Completamente diferente de Goto Itori, quien quería cambiar y superar su ansiedad social. Tanto en la simulación como en la vida real, Ryo Futaba constantemente se imponía expectativas poco realistas. Ese era el verdadero problema. La parte de sí misma que despreciaba era simplemente la parte que tenía defectos. Ella no podía aceptar esos defectos y eso era todo. Con ese pensamiento, Minami giró la cabeza para mirar sus puntos de afecto. Tras la interacción anterior con Yamada Rayo, sus puntos aumentaron a 150. Al parecer, después de lograr un final feliz con Yamada Rayo a través de una simulación personal, el simulador también llegó a reconocerla como un objetivo. Pero, todavía no es suficiente. Una simulación requirió 300 puntos. Solo tenía 150, muy menos de lo que necesitaba. Lo mejor es descansar. Minami, ya bañada y lista para ir a la cama, bostezó. No había motivo para pensarlo demasiado. Además, quizás porque completó el final feliz de Goto Itori, donde todos los miembros de la banda se encariñaron con él después de que enfermara por agotamiento. Quizás por eso, y porque siempre estaba pensando en ello, Minami se había sentido bastante cansada últimamente. Como de todos modos no podía ejecutar la simulación en ese momento, era más seguro descansar un rato. Iba a encontrarse con Ryo Futaba mañana. Con eso en mente, Minami cerró lentamente los ojos. La noche transcurrió pacíficamente. Jaja. Afuera del gimnasio, Ryo Futaba dejó escapar un suave suspiro mientras observaba a Yuma Kunimi jugando baloncesto. Ella no sintió nada. Su corazón no mostraba ningún signo de agitación. En el fondo, ella siempre lo supo. Como había dicho Minami, en realidad no le agradaba Yuma Kunimi. Ella simplemente no quería que Yuma, que tiene novia, o Sakuta, que se está acercando a una, se distanciaran de ella debido a sus relaciones. Esto la hizo sentir incómoda. Realmente incómodo. Tenía miedo de volver a la vida solitaria que había llevado durante la escuela primaria. Sin amigos. Una casa vacía, sin nadie con quien hablar. Si nunca hubiera visto el sol, tal vez habría podido soportar la oscuridad. Pero una vez que salía a la luz y sentía el calor del sol, nunca podía regresar a los rincones húmedos y oscuros. Si tuviera que decir, la persona con la que más he estado hablando últimamente es él. Por alguna razón, Ryo Futaba de repente pensó en Minami.
En comparación con el relajado Sakuta Susagawa y el atlético y trabajador Yuma Kunimi, era la refinada y elegante Minami quien había interactuado más con ella últimamente. Su habilidad para la conversación, su madurez, algo fuera de lo común para su edad. No pudo evitar notar su presencia. Se preguntó qué estaría haciendo Minami ahora. Ella estaba bastante curiosa. La sala de preparación científica estaba en el camino, pasando el aula de segundo año de Minami, clase 2. No sería extraño mirar en su dirección cuando pases por allí. Con ese pensamiento, Ryo Futaba miró su reloj. Era hora de regresar a la sala de preparación científica. Eso es lo que ella pensó. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero... Espera un segundo, tengo algo que decirte. Una chica pelirroja, no tan deslumbrantemente hermosa como Ryo Futaba, pero aún así bastante bonita, le bloqueó el camino. Detrás de ella había varios compañeros de clase con intenciones igualmente hostiles. El corazón de Ryo Futaba se aceleró y, instintivamente, dio un paso atrás. Ella reconoció a la chica que tenía delante. Su nombre era Saki Kamisato, la actual novia de Yuma Kunimi. Durante mucho tiempo se había sentido incómoda con la amistad entre Kunimi, Sakuta y Ryo Futaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué de repente me confrontas? Aunque mostraba la fachada fría y distante de una nerd científica, Ryo Futaba era una chica amable de corazón. Sintiendo a las chicas detrás de Kamisato moviéndose sutilmente para rodearla, Ryo Futaba solo pudo hablar en voz baja, manteniendo su tono lo más neutral e impasible posible. ¿Qué quieres? En tales situaciones. La primera regla fue no mostrar debilidad. ¿Qué queremos? Tienes la audacia de preguntar eso. Escucharla hablar solo aumentó la insatisfacción de Saki Kamisato. No intentó ocultar la malicia en sus palabras ni la molestia en su rostro. Quiero decir, tú, ¿qué carajos estás haciendo mirando en secreto al novio de otra persona? Rugido, SFX. Kamisato se acercó. Ryo Futaba se retractó sin decir nada. Al ver su silencio, la expresión de Kamisato se intensificó, claramente con la intención de liberar toda su frustración acumulada. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato? ¿Intentas quedarte con Yuma aunque ya tiene dueño? No quise decir nada de eso. Esta vez, Ryo Futaba negó con la cabeza. Ella sabía desde hacía tiempo que no tenía sentimientos por Yuma Kunimi. Venir a verlo hoy fue solo para confirmarlo por sí misma, nada más. Pero su voz era demasiado baja y la negación tan débil que apenas se notó. Esta ligera resistencia solo irritó aún más a Kamisato. Cruzándose de brazos y golpeando su pie derecho con impaciencia, espetó, ya basta de ti y de Sakuta. Si Yuma no me hubiera detenido. Lo juro. Mientras hablaba, Kamisato dio otro paso adelante. El sonido seco de sus zapatos en el suelo resonó como un tambor de miedo, amplificando la ansiedad de Ryo Futaba. Todo lo que pudo hacer fue abrazarse a sí misma, temblando ligeramente, y sacudir la cabeza en protesta. No quise decir nada con eso. No pretendía interferir entre tú y Kunimi. Esa era la verdad. En realidad, ella, Sakuta Susagawa y Yuma Kunimi no eran más que amigos. Pero Saki Kamisato, ya hirviendo de rabia, claramente no iba a escuchar. ¿Sigues diciendo esas tonterías? Su voz se elevó abruptamente. Terminó. Las manos de Ryo Futaba temblaron levemente mientras cerraba los ojos. Ella ya tenía una vaga idea de lo que estaba por suceder. Pero, sin nadie más en quien confiar, solo pudo soportarlo todo en silencio. Y en ese momento, sonó una voz clara. ¿En serio? Ryo, estás aquí. Minami. Con los ojos cerrados, lista para aceptar lo que viniera después, Ryo Futaba los abrió sorprendida. No esperaba que Minami apareciera en ese preciso momento. Ella quedó atónita. Ella no lo podía creer. La misma persona en la que había estado pensando momentos antes apareció de repente cuando más la necesitaba. Lo que la sorprendió aún más fue que, al ver el rostro refinado y elegante de Minami, la ansiedad que se había acumulado en su corazón comenzó a disiparse. Como si ningún desafío pudiera perturbar a este joven sereno y de cabello oscuro. Bajo su mirada, Minami caminó casualmente, como si no hubiera nadie más allí, y la saludó con aire relajado. Ryo dudó por un momento y luego dio un paso atrás. Al verlo de espaldas a ella mientras estaba de pie frente a ella, la ansiedad que la había embargado momentos antes se desvaneció como una ilusión, disipándose en un instante. Por otro lado, Kamisato y su pequeño grupo quedaron momentáneamente confundidos. Claramente, la repentina aparición de Minami los tomó por sorpresa. Independientemente de cualquier otra cosa, el mero hecho de que estuviera en el puesto número 1 ese año fue suficiente para hacerlos sentir asfixiados. Pero Saki Kamisato no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Finalmente encontró la oportunidad de atrapar a Ryo Futaba sola. Naturalmente, ella no iba a dejarlo pasar. Respirando hondo, dio un paso al frente. ¿Qué hace la mejor estudiante entrometiéndose en nuestros asuntos, eh? Antes de que Minami pudiera responder, señaló a Ryo. Esa chica no para de coquetear con Yuma. Solo quería hablar con ella. ¿Está tan mal? Yo no hice eso, Minami. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Kamisato, Ryo miró hacia arriba, ligeramente inquieto, y negó con la cabeza negativamente hacia Minami. Ella nunca había hecho algo así antes. Ah, sí. ¿Y entonces qué hacías en el gimnasio? Con los brazos cruzados, Kamisato se burló. Es evidente que le gusta Yuma, pero no tiene el valor de admitirlo, es una cobarde, eso es todo. Yuma y yo somos solo amigos. Agarrando firmemente la manga de Minami, Ryo levantó sus ojos dorados para encontrarse con los suyos, con una expresión seria. Ni siquiera sabía por qué le estaba explicando eso a Minami en lugar de a Kamisato. Minami. Minami estaba un poco sorprendida. En la simulación, Ryo nunca había confesado sus sentimientos tan rápida y directamente. Pero ahora. Parecía que la presión de Kamisato la había obligado a ceder. En ese caso. Muy bien, eso es suficiente. Minami se giró hacia Kamisato. Ya tienes tu respuesta, ¿verdad?
Ya no necesitas presionarla, ¿verdad? ¿Eh? Esta chica obviamente está mintiendo. Kamisato frunció el ceño, sin mostrar intención de dar marcha atrás. Ella no creyó ni una palabra de lo que dijo Ryo. Ya que la había atrapado, quería darle una lección para que nunca más se acercara a Yuma. Su postura agresiva hizo que Minami levantara una ceja. Ryo había dejado claro que no estaba interesada en Yuma. Kamisato había escuchado la respuesta que quería, pero aún así, se negó a darse por vencido. Minami también tenía sus límites. Respondió con calma. Creo que te estás sobreestimando, Kawasemi-san. A Ryo ni siquiera le gusto. ¿Cómo podría gustarle a alguien que ni siquiera se acerca a ser lo suficientemente bueno para mí? ¿Qué? Me llamo Saki Kamisato, idiota. Al escuchar las palabras de Minami, los ojos de Kamisato se abrieron con incredulidad. Ella no lo podía creer. Después de hablar durante tanto tiempo, Minami ya ni siquiera sabía su nombre. Este tipo de falta de respeto duele más que ser insultado directamente. ¿Y qué pasa con eso? Minami realmente no tenía intención de ofender. En el anime, Saki Kamisato era solo un personaje secundario, un extra que solo aparecía unas pocas veces. El hecho de que ni siquiera pudiera recordar la letra K de su nombre ya era bastante impresionante. La cara de Kamisato se sonrojó de ira, pero lo que realmente la molestó fue el siguiente comentario de Minami. ¿Y dijiste que Yuma no es tan bueno como tú? A ella no le importaba si Minami la insultaba. Pero hablar mal de Yuma Kunimi, eso era inaceptable. Su voz bajó, cargada de sarcasmo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que eres mejor que Yuma? Minami chasqueó los dedos, respondiendo con frialdad. Por otro lado, dime, ¿qué tiene Yuma Kunimi mejor que yo? ¿Aspecto? ¿Calificaciones? ¿Popularidad? Él. Kamisato abrió la boca para responder. Pero no pasó nada de ello. Si fuera un estudiante normal de la Academia Asuka, fácilmente podría haber enumerado las muchas fortalezas de Yuma y luego destruirlas. Pero es obvio. Minami no era un estudiante común y corriente. Ocupó la posición más alta en la jerarquía de la escuela Asuka. Su orgulloso novio ni siquiera se acercaría. Después de tartamudear un rato, finalmente murmuró, en los deportes, no eres mejor que Yuma. Su débil, casi inexistente respuesta hizo que Minami levantara una ceja como si quisiera decir algo más. Ryo se dio cuenta y lo miró. Entonces escuchó la voz tranquila de Minami, sin ningún rastro de enojo. Tienes razón. Tienes toda la razón. No soy mejor que él en los deportes. Esa respuesta completamente fría dejó a Kamisato con una extraña sensación de derrota. Lo que siguió fue perfectamente natural. Kamisato renunció a perseguir a Ryo. Ryo, a su vez, siguió a Minami mientras dejaban atrás el gimnasio. Todo parecía resuelto, pero... Después de caminar un poco, todavía sosteniendo la manga de Minami, Ryo habló en voz baja. Minami, realmente podrías vencer a Yuma en los deportes, ¿no? Ah, ¿así que te diste cuenta? Minami se dio la vuelta, sorprendida por su perspicacia. Entonces, ¿por qué? Ryo no podía entender. Claramente tenía la ventaja, ¿por qué no demostrarlo? Eso no era típico de Minami. No tiene sentido discutir con Kamisato sobre algo así. Minami sonrió. Si esta fuera una historia típica, habría usado su habilidad atletismo nivel 3 del simulador para aplastar a Yuma y destruir el orgullo de Kamisato. Pero, todos necesitan un paso para bajar. No necesito quitárselo tampoco. Minami levantó un dedo. Darles una salida a los demás es sabiduría. Y admitir los propios errores, aceptarlos, también es una buena opción. Desde el punto de vista de Minami, su habilidad de atletismo de nivel 3 fue algo que obtuvo mediante trampas, como asignar puntos de atributo en The Gamer. Usar un truco para derrotar a Yuma, quien había entrenado extensamente, no significó nada, solo vacío. Derrotar a Yuma con tales trucos, un acto inútil sin ningún beneficio. Había cosas más importantes que hacer. Con eso en mente, se dirigió a Ryo Futaba y le dijo. Si alguien tan narcisista como yo puede aceptar sus defectos, ¿por qué sigues esforzándote por ser perfecto? Fue como si las palabras de Minami le hubieran golpeado directo al corazón. Por primera vez, Ryo Futaba finalmente levantó la cabeza y lo miró con una expresión que Minami nunca había visto antes, una expresión de puro asombro. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 203. No hay respuesta. Un simple fue suficiente para demostrar lo conmocionado que estaba el corazón de Ryo Futaba en ese momento. Ella realmente no esperaba eso. La presión que había estado manteniendo enterrada profundamente dentro de sí misma, de repente fue traída a la superficie por Minami Souji de una manera tan directa. Ella exigía constantemente la perfección de sí misma, incapaz de aceptar sus imperfecciones. Pero estas eran cosas que nunca había discutido con nadie. Ni para Sakuta Asuzagawa, ni para Yuma Kunimi. Ella siempre se mantuvo callada, nunca queriendo preocupar a los demás. Entonces, ¿cómo descubrió Minami Souji lo que había en su corazón? ¿Podría ser que, basándose únicamente en esas dos francas conversaciones que tuvo con él ya se había dado cuenta de todo? Era difícil decirlo. Al final, la capacidad de Minami para leer a los demás era terriblemente aguda. En 2 ocasiones, con solo ligeras fluctuaciones emocionales de su parte, él ya había entendido todo lo que ella decía. Este joven de cabello oscuro era realmente diferente de cualquier otro chico de su edad. Mientras pensaba en esto, Ryo abrió la boca para decir algo, tú. Pero antes de que pudiera terminar. Por cierto, Ryo, ¿estás libre después de clase hoy? Minami miró el reloj. ¿Después de clase? Sí. Quiero que vengas conmigo a algún lugar. ¿Necesitan ayuda? No, espera, ¿qué tal antes? Ryo miró a Minami. ¿Estaba haciendo esto a propósito?
Tocar un tema que la conmovió y luego, de repente, cambiar de tema. Al ver su confusión, Minami se encogió de hombros con indiferencia y dijo, podemos hablar de esto más tarde. Por ahora, despeja tu agenda y ven conmigo. Al ver la sonrisa traviesa en el rostro de Minami, Ryo respiró hondo. Este tipo. Él fue quien despertó sus sentimientos, y ahora que ella quería continuar la conversación, él simplemente parpadeó inocentemente, luciendo completamente inocente con ese rostro elegante. Era exactamente igual a esos miembros de grupos caóticos en línea de los que había oído hablar. Publicaba la mitad de una foto subida de tono y se hacía el inocente cuando le pedías el resto. Absolutamente irritante. Y lo más importante. ¿Por qué debería reservar tiempo de mi día solo para ir contigo? Como si resistiera sus provocaciones, Ryo respondió de la misma manera. Ya era bastante malo que la mantuviera en vilo, pero ahora quería que pasara su preciado tiempo libre con él. ¿Con qué argumentos? Ella tomó una decisión. A menos que Minami volviera a sacar a colación ese tema anterior, no cedería y no iría con él. Se juró esto a sí misma, solo para escuchar la voz de Minami nuevamente. En cambio, Ryo, déjame preguntarte esto. ¿Tienes alguna razón para decir que no? ¿Qué clase de pregunta es esa? No quiero ir. Ya hemos tenido 2 conversaciones serias sobre tus sentimientos. Minami levantó un dedo. ¡Puaj! Ryo abrió la boca, pero no pudo responder. Esas 2 conversaciones realmente la ayudaron mucho, de alguna manera. Por lo menos, la ayudaron a comprender lo que sentía por Yuma Kunimi. Pero, también manejé esa situación con Sakika Misato por ti. Minami levantó tranquilamente un segundo dedo. Lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ryo cerró los ojos, finalmente demasiado débil para discutir. Recién ahora se dio cuenta, hacía mucho tiempo que no tenía ningún motivo para rechazarlo. Minami la ayudó mucho. Negarse a darle algo tan simple, se sentiría una persona desagradecida. Siempre y cuando lo entiendas. Minami asintió. Te contactaré cuando llegue el momento, Ryo. Entonces me llamas, Ryo. ¿Qué significa eso exactamente? Ryo murmuró, no creo que estemos lo suficientemente cerca para eso todavía, Minami. Simplemente estaba hablando consigo misma, ni siquiera una queja, solo una observación murmurada. Pero en respuesta, Minami de repente dio un paso adelante. El movimiento inesperado tomó a Ryo completamente por sorpresa. Tan cerca. Tan cerca. Tan cerca. Ryo Futaba nunca había estado tan cerca de un niño antes, su mente estaba llena de pensamientos. De eso estuvo muy cerca. Desde su punto de vista, podía ver las pestañas delicadamente rizadas y hermosas de Minami, y su flequillo ligeramente desordenado y descuidado cayendo sobre su frente. Él bajó la mirada, sus ojos claros y puros se encontraron con los de ella. Por alguna razón, su corazón comenzó a acelerarse y ella se agitó. Era exactamente como las leyendas que había leído, sobre demonios que podían encantar a la gente con su belleza. Ryo tragó saliva con dificultad. Y tan pronto como hizo eso, íncubо, habló. Futaba es muy complicado de decir. Acercarme a ti y llamarte Ryo, no está mal, ¿verdad? A menos que, de verdad lo odies. Esa voz suave. Combinado con esos ojos negro perla, que la observaban con curiosidad juvenil. Ryo apartó la mirada, perturbado. No es que lo odie. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, quiso cubrirse la cara. No. ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué estaba entrando en pánico por la apariencia de un chico? Mantén la calma, mantén la calma. Cálmate. Como chica de ciencias, Ryo Futaba tenía algo que otros objetivos de simulación carecían, racionalidad. Se obligó a calmarse. Tan pronto como empezó a calmarse. Minami sonrió. ¿En serio? Entonces está decidido, Ryo. Zumbido. Al ver esa sonrisa, Ryo sintió que su cerebro vibraba intensamente. Todos esos pensamientos sobre mantener la calma. Perdido. Su mente se quedó en blanco y su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. ¿Mantenga la calma? ¿Cómo podría alguien mantener la calma ante la sonrisa de Minami? ¿Era siquiera posible? El resto fue confuso. Básicamente, el cerebro de Ryo estaba apagado. Independientemente de lo que dijo Minami. Ella asintió automáticamente con un suave zumbido. Solo después de que terminó de explicar todo y se fue. Ryo se apoyó contra la pared, agarrándose el pecho, con la cara roja como un tomate y respirando superficialmente. Muy peligroso. Ella pensó. Hablar con Minami fue muy malo para su corazón. ¿Su encanto era realmente tan grande? ¿O era simplemente una chica en plena pubertad, indefensa ante los chicos? Ryo Futaba no tenía idea. Pero, no me desagrada eso. Murmurando suavemente, Ryo Futaba recordó los detalles de su conversación anterior con Minami Souji. Sí, en realidad no le desagradó. Por el contrario, dejar que Minami tomara la iniciativa y organizara las cosas le daba una extraña sensación de tranquilidad. Se llamará Ryo. Esa fue la primera vez, no está mal. Inconscientemente, Ryo miró hacia adelante. Ese lugar, donde Minami acababa de estar. Su mano delgada y pálida presionó nuevamente contra su pecho. Allí, donde su corazón finalmente había comenzado a calmarse. La carrera se ha reiniciado. Sin embargo, por otro lado, este aumento de puntos de afecto es una locura. Minami no pudo contener su comentario cuando vio que la puntuación del simulador aumentaba. Esta vez ni siquiera estaba intentando sumar puntos contra Ryo. Sin embargo, los puntos de afecto que obtuvo de ella ya habían superado con creces los obtenidos con otros objetivos de simulación, como a Ken Shinjo. En ese breve encuentro, el total ascendió a 480 puntos. Aunque aún no había alcanzado el total de Goto y Tori, ¿esa tasa de crecimiento? Incluso la propia señorita Goto tendría que inclinarse ante ella. Probablemente porque no tenía mucho contacto con chicos.
Ryo Futaba era una persona hogareña y apasionada por la ciencia. Sus únicos conocidos varones eran Yuma Kunimi y Sakuta Asosagawa. Aparte de ellos, desde la escuela primaria hasta la secundaria y ahora la universidad, probablemente nunca interactuó estrechamente con ningún otro chico. Para alguien tan puro, parado frente a Minami Souji, quien era prácticamente el epítome de la belleza masculina entre sus pares, era natural que ocurriera una reacción química de este tipo. Respecto a su nivel real de afecto, usaré el escáner de datos cuando nos reunamos esta tarde y comprobaré su estado actual. Minami pensó que el afecto de Ryo por él probablemente era un poco más que el promedio, más que una amistad casual, pero no exactamente gusto o amor. Al fin y al cabo, solo se conocían desde hacía 2 días. Desde cualquier perspectiva racional, no era posible que ella se sintiera atraída o conmovida por él todavía. Pero, esa es simplemente la forma lógica de pensar. Minami dejó escapar un pequeño suspiro. Alguien tan excepcional e impecable como yo, quizás siente algún tipo de afecto o emoción. Te estamos hablando de mí. El chico más guapo de Tokio, cada día es más perfecto. Naturalmente, ningún chico común se compara con él. Tu rasgo de narcisismo ha aumentado ligeramente. Nivel actual, 4. Como de costumbre, Minami ignoró la descarada notificación del simulador. Sus ojos se dirigieron hacia la pantalla de puntos de afecto. 480 puntos. Dejaré la siguiente simulación para más tarde. A diferencia de la urgencia que mostró en las 3 primeras vueltas, esta vez decidió mantener el liderato por ahora y ver cómo se desarrollan las cosas. Al fin y al cabo, estos puntos no los trajo el viento. En cierto modo, incluso se podría decir que vendió su encanto para conquistarlas. Por supuesto, necesitaba usarlos sabiamente. De pie frente a la sala de preparación científica. Pajarita, bonita. Uniforme, impecable. ¿Tu cabello está un poco desordenado? Ryo Futaba miró su reflejo en el cristal y extendió la mano para alisar su cabello ligeramente despeinado. Por alguna razón, se sentía un poco nerviosa. Como era una chica apasionada por la ciencia que rara vez interactuaba con chicos, nunca había pasado tiempo con un amigo varón después de la escuela. Esto no tenía precedentes en ningún sentido. Y la persona con la que se encontraba era Minami Souji. No podía dejarse llevar como lo hizo en el almuerzo. Al fortalecer sus nervios, ajustó su mentalidad al mejor estado posible. Ella estaba lista. Ahora que estaba tranquila, incluso si Minami apareciera de repente, él no sería capaz de sacudir su compostura. Y luego, ¿está todo listo? La voz de Minami resonó. Sobresaltado como un hámster, Ryo saltó y abrió mucho los ojos. El estado de calma en el que se hipnotizó se derrumbó instantáneamente. Ni siquiera ella lo entendió. ¿Por qué ella, usualmente tan tranquila y centrada, capaz de mantener su distancia de cualquiera, se sintió tan perturbada por Minami? Era como una jerarquía de predador-presa que nunca podría revertirse. Incapaz de comprender sus propias fluctuaciones emocionales, luchó por mantener la voz firme mientras lo saludaba. Minami. Minami asintió, miró a Ryo y sonrió. Parece que estás listo. En ese caso, vámonos. ¿Salir? Minami había mencionado durante el almuerzo que necesitaba su ayuda en algún lugar. Pero no explicó los detalles. En realidad, me olvidé de decírtelo. Mientras caminaban, Minami explicó, quiero llevarte a un café donde trabajo a veces. ¿Un café donde trabajas? Sí. No te preocupes, todo está bajo control. Ryo abrió la boca. Sinceramente ella quería preguntarle por qué la llevaba a un lugar así. Pero por alguna razón. Escuchar la voz tranquila de Minami decir, todo está bajo control, la tranquilizó. Esa frase actuó como estabilizador. Además, ya había aceptado durante el almuerzo. Preguntar ahora no cambiaría mucho. Con ese pensamiento, cogió su mochila escolar y siguió a Minami en silencio, paso a paso. Ella encontró el ambiente tranquilo bastante agradable. Mientras caminaba, Minami usó el lector de datos en Ryo Futaba. La interfaz del sistema apareció ante sus ojos. Nombre, Ryo Futaba. Apariencia, 8. Atletismo, 4. Académicos, 8. Especialidades, necesidad de ser necesitado nivel 3, autodesprecio nivel 3, estudio nivel 3, física nivel 3. Impresión actual del anfitrión, quiere ser salvado, está confundido, con el corazón acelerado. Evaluación del sistema, está cautivada por tu sonrisa traviesa y completamente perturbada por tus constantes caricias en sus secretos más íntimos. No sabe cómo tratarte, pero no ofrece resistencia ni aversión, al contrario, se siente atraída por ti. Al ritmo actual, una relación más profunda está prácticamente garantizada. Capítulo 204. Los datos mostrados por el lector de datos no estaban muy lejos de lo que Minami esperaba. En particular, los rasgos necesidad de ser necesitado y pérdida de sí mismo ya habían alcanzado los mismos niveles que los problemas anteriores de Goto Itori con la ansiedad social y la baja autoestima. Pero, además de esas 2 características, había un detalle más al que Minami sabía que debía prestar mucha atención. Eso fue. Siento mi corazón latir con fuerza. En otras palabras, en ese momento, Ryo Futaba ya albergaba cierto nivel de afecto por él. De hecho, según la evaluación del simulador, si mantuviera su ritmo actual, no sería nada difícil enamorar verdaderamente a Ryo. Y pensándolo bien, tenía sentido. Durante los últimos 2 días, Minami escuchó sus problemas personales, la ayudó a resolver sus viejos problemas con Yuma Kunimi y, justo hoy, intervino en el momento perfecto para rescatarla del incesante acoso de Sakika Misato. No solo eso, sino que durante todo esto, utilizó su movimiento característico, la sonrisa perfecta y encantadora de Souji Akane, 2 veces. Con un aumento de 10 puntos en los atributos de apariencia, era equivalente a activar un efecto de amor a primera vista.
Después de pasar por todo este proceso. Si Ryo Futaba permaneciera completamente impasible. Minami, honestamente, tengo que admirar su autocontrol. Pero si las cosas siguen así, y Ryo realmente se enamoró de él, eso sería un problema. Todavía no había resuelto las cosas con Goto Itori, Akane Shinjo, Yamada Rayo, Chisato Nishikiji o Takina Inoue. Y después de completar sus simulaciones personales, existía la posibilidad de que Iichi Nijika y Kita Ikuyo, así como Takina Inoue, ahora poseyeran recuerdos de sus finales felices. Debido a que había estado ocupado con Ryo Futaba los últimos días, Minami solo había podido comunicarse con Kita Ikuyo y Nijika en línea. Por ahora, aún no estaba seguro de si tenían sus recuerdos simulados. Pero si lo hicieran, y ahora Ryo Futaba se ha unido a este grupo. Eso sería un caos total. 8 chicas enredadas así. No sería solo un drama. Sería una guerra declarada. Solo imaginar la escena le dio a Minami dolor de cabeza. Pero ya había comenzado la simulación con Ryo. Y no solo eso, intervino activamente, conociendo los miedos y el autodesprecio que ella había mantenido reprimidos durante tanto tiempo. Ahora que está involucrado, si simplemente se rindió solo porque era inconveniente. Eso sería extremadamente irresponsable. Pensando en esto, Minami se llevó la mano a la frente. En este punto, tendré que hacerlo paso a paso. Dejando de lado los problemas que aún no podía resolver, Minami se concentró en lo que tenía frente a ella. Sobre eso. En silencio durante todo el recorrido. Ryo Futaba, después de subir al tren con Minami, giró discretamente la cabeza para mirarlo. Minami había mencionado esto antes. El lugar al que se dirigían ahora. Era un café donde ocasionalmente trabajaba a tiempo parcial. Según él, el café estaba tan lleno que incluso alguien como ella, sin experiencia, sería necesaria para ayudar. ¿Podría ser el lugar al que iban uno de esos famosos cafés de Tokio? La curiosidad de Ryo se despertó. Solía preparar café en la sala de preparación de ciencias por diversión y siempre le había interesado el arte de preparar café. Leía revistas de café con frecuencia en su tiempo libre. Si Minami la llevara a un famoso café de Tokio, tal vez podría ayudar y observar a los baristas profesionales en acción. Con un toque de anticipación, Ryo siguió a Minami mientras ella salía del tren y entraba en una zona residencial. Entonces, Ryo Futaba se quedó paralizada, aturdida por la escena que tenía delante. No había multitudes bulliciosas ni un flujo constante de clientes. Y tampoco fue alguna cafetería famosa la que apareció en los resultados de búsqueda. Lo que vieron sus ojos fue un café modesto y completamente común, ubicado en un barrio residencial. En aquella tranquila calle en forma de cruz no había muchos peatones y mucho menos clientes. La atmósfera era tan pesada que la hizo fruncir el ceño. El Ryo se detuvo de repente. No pudo evitar mirar a Minami. En ese momento ella realmente no entendió lo que él había querido decir antes. Este tipo de café desierto. Su ayuda fue completamente innecesaria, ¿verdad? Minami probablemente podría manejar todo el trabajo del día por su cuenta, sin sudar. Un lugar como este realmente tendría tantos clientes viniendo a cenar o a tomar un café. Parecía poco probable. Desde el punto de vista de Ryo, un café en una ubicación comercial tan pobre probablemente solo se mantuvo en funcionamiento gracias a unos pocos lugareños leales que apenas lograron mantenerlo a flote. Y la situación actual refleja eso. Hasta entonces solo había atendido a unos pocos clientes aislados. Si había algo que merecía la pena mencionar era que la decoración del café era, cuanto menos, encantadora. Paredes encaladas, columnas negras, una pequeña puerta de madera ornamentada y una campana de bienvenida que suena suavemente. Encima colgaba una refinada placa de madera con la inscripción Rico Rico, en elegante caligrafía cursiva. Rico Rico. Vamos, pronto estaremos ocupados, dijo Minami, caminando adelante. Al escuchar esto, Ryo no pudo evitar mirarlo. ¿En serio? A juzgar por la atmósfera sin vida, no había ninguna señal de que pronto estaremos ocupados. Pero como Minami había dicho eso, ella no quería arruinar su humor y simplemente respondió con un suave "mm". Con eso, Ryo siguió a Minami al café llamado Rico Rico. Y en el momento en que Minami abrió la puerta. Oye. Souji-kun. ¿Eres tú? ¿Viniste a ayudar hoy? Una voz repentina y alegre sobresaltó tanto a Ryo que dio un paso atrás. Volviendo su mirada hacia la fuente del sonido, vio a una chica de cabello dorado, vestida con un uniforme rojo y blanco similar a los que se usan en las posadas tradicionales, saltar sobre el mostrador. Sí, saltó sobre el mostrador, completamente despreocupada de que su falda pudiera subirse frente a Minami. Su energía radiante y su sonrisa deslumbrante eran tan abrumadoras que Ryo, que normalmente se escondía en la sala de preparación de ciencias, sintió casi quemado. Si no se equivocaba, esa chica era una de las estudiantes conectadas con Minami en el festival cultural. La chica rubia, rebosante de entusiasmo, saludó a Minami. Entonces, con curiosidad, se volvió hacia Ryo. ¿Y quién es este? Ryo Futaba, un compañero mío de clase. Una introducción sencilla. Oh. Prolongando su voz maliciosamente, la rubia entrecerró los ojos, evaluando a Ryo. Su mirada era evidente, especialmente la mirada fija en el pecho de Ryo, lo que la hacía sentir incómoda. Pero, considerando que ambas eran niñas, Ryo no dijo nada. Hasta. Después de observarla por un rato, la alegre rubia de repente dijo, entonces, Ryo-san es el miembro más nuevo del harem de Minami-kun, ¿eh? Minami ni siquiera necesitó reaccionar, la cara de Ryo ya estaba roja mientras gritaba. Ella miró a la chica rubia con incredulidad. ¿Harem? ¿De qué hablaba ese lunático? No soy yo. Ryo respiró hondo, reprimiendo la agitación en su corazón. Solo estoy aquí porque Minami me pidió ayuda. Ah, de verdad. La rubia de ojos rojos le guiñó un ojo y luego se rió, dándole una palmadita a Ryo en el hombro. Bueno, da igual. No hay ninguna diferencia. Hay una gran diferencia.
Ryo miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que Minami se hubiera alejado y no lo hubiera oído, y luego bajó la voz. No me gusta Minami. Al menos, no ahora. Su tono era firme. Pero la muchacha rubia parecía completamente indiferente. Apoyando la mejilla en su mano, tarareó, todos dicen eso al principio, pero al final, todos se enamoran de Minami-kun. Ya me he acostumbrado. Ryo no pudo encontrar las palabras para refutarla. ¿Qué le pasaba a esa chica? Ella tenía una voz idéntica a la de llamada Rayo. Ryo no podía dejar de pensar en Rayo, ambos compartían la misma certeza inquebrantable de que ella se enamoraría de Minami. Esa confianza absoluta la molestaba profundamente. Enamorarse de Minami. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo decidió? ¿Quién se enamoraría de él? Ella estaba allí simplemente para devolverle la ayuda que Minami le había brindado. No pensaba en nada de eso. Mientras servía de rabia en silencio, Ryo lanzó una mirada furtiva a Minami. Estaba hablando con un hombre de mediana edad que parecía ser el gerente del café, mostrando una sonrisa tranquila y escuchando atentamente. Quizás por lo que la chica rubia había dicho antes, solo verlo así hizo que el corazón de Ryo comenzara a latir más rápido. Lo sabía. La chica rubia rió suavemente. Ryo no se molestó en responder. Pero su silencio no desanimó a la muchacha. Sonriendo, extendió la mano. He estado hablando tanto que olvidé presentarme. Un placer conocerte, soy Chisato Nishikiji. Según el ranking del harén, eres la más joven, así que llamarte Ryo-chan está bien, ¿verdad? Ryo realmente quería discutir con esa tontería de Ryo-chan estará bien. Pero, olvidar. Esta chica obviamente era como llamada Rayo, no era del tipo que escucha razones. Luego estrechó la mano de Chisato. Soy Ryo Futaba. Introducción sencilla. Entonces Chisato preguntó con curiosidad, entonces, Ryo-chan, ¿cómo conociste a Minami-kun? Puedes llamarme Futaba o Ryo. Intentando corregirla, Ryo suspiró. Técnicamente, me acerqué a Minami primero. Gafas y asertividad. No me lo esperaba. Fuiste directo al grano con Minami-kun, Debo decir que tienes muy buen gusto, reconociste al chico que me gusta enseguida. Chisato sonrió. No lo soy. Ryo respiró profundamente. Bastaron unos pocos minutos de conversación con Chisato para que le subiera la presión arterial. Tenía problemas personales, así que le pedí consejo a Minami. No tenemos la relación que imaginas. ¿En serio? Ay, Takina. Qué casualidad. Justo estaba hablando con la nueva integrante de nuestro harén, Ryo-chan. Ven a escuchar. Chisato se animó y saludó a alguien que estaba detrás de Ryo. Instintivamente, Ryo se dio la vuelta. Y vi. Detrás de ella estaba una muchacha con cabello negro como el azabache, refinada y elegante como una orquídea del valle. Otra chica que Ryo había visto junto a Minami en el festival cultural. La fría mirada de la muchacha la observó en silencio. En contraste con la radiante presencia de Chisato, esta intensidad silenciosa casi dejó sin aliento a Ryo. Pero entonces, tras observarla, la chica suavizó la mirada y asintió levemente. Hola, soy Takina Inoue. Hola. Soy Ryo Futaba. Sencillo y educado. Takina pareció perder el interés y se volvió hacia Chisato. Chisato. Esa cafetera que está ahí en el mostrador, ¿cuánto tiempo lleva calentándose? Chisato se giró bruscamente. Se dio cuenta de que la sartén que había dejado calentándose ahora estaba soltando vapor. ¿Y mi café? Ella gritó, abandonando a Ryo y corriendo detrás del mostrador. Lo siento por Chisato, dijo Takina cortésmente. Ah, vale. Después de la serie de preguntas atrevidas de Chisato, la formalidad de Takina dejó a Ryo sin saber cómo responder. Ella solo pudo asentir torpemente. Al menos no todos aquí están locos, pensó. Hay chicas decentes como Takina por ahí. Pero entonces. Chisato puede ser impulsiva, pero también tengo una pregunta para ti, Futaba-san. La voz de Takina era tranquila, pero seria. Sus ojos amatistas se entrecerraron. ¿De verdad no te gusta Minami-kun? ¿Ni un poquito? En ese momento, Ryo sintió un escalofrío completamente diferente a la ardiente presencia de Chisato. Las palabras de Takina tenían peso, una profunda seriedad. Y por primera vez, Ryo se quedó en silencio. A ella le gustaba Minami. Aunque sea solo un poquito. Esa respuesta. Ella ya no estaba tan segura. Capítulo 205. ¿De verdad no te gusta Minami-kun? ¿Ni un poquito? La pregunta de Takina Inoue hizo que Ryo Futaba se detuviera por un momento. Porque en verdad ni siquiera ella sabía la respuesta. Pero, ya sea Takina Inoue o Chisato Nishikiji, Ryo sintió que definitivamente a ambos les gustaba Minami. Si ese fuera el caso. Creo que le tengo cierto cariño, respondió Ryo, pero no me gusta. ¿Es eso así? Takina no la presionó como lo hizo Chisato, ni tampoco le habló con brusquedad. Ella simplemente respondió con calma, luego volvió su mirada hacia Minami, que todavía estaba hablando con el gerente Mika, y comentó significativamente. Espero que realmente no te enamores de Minami-kun, como dijiste. La atmósfera se volvió un poco tensa. En ese momento, Minami terminó su conversación con el gerente de mediana edad y caminó hacia ellos. Ryo parecía visiblemente aliviado, como si la hubieran salvado. Ella abrió la boca para hablar. Pero a su lado, Takina ya se había inclinado con gracia, con una postura elegante mientras se dirigía a Minami. Minami-kun. Oh. Ryo no pudo evitar mirar a Takina. Minami y Takina tenían prácticamente la misma edad y trabajaban aquí a tiempo parcial. Aunque a Takina le gustaba, ¿no era ese nivel de formalidad un poco excesivo?
No lo entendió bien y decidió cambiar de tema. Por cierto, Minami, antes mencionaste que solo trabajas medio tiempo en este café. ¿Qué tipo de trabajo sueles hacer? ¿Lavar platos? ¿Atender mesas? Para un estudiante de secundaria que trabaja en un café, las tareas típicas serían trabajos manuales, lavar platos, limpiar o atender a los clientes. Eso pensó Ryo y eso preguntó. Pero, Minami-kun es nuestro jefe de cocina temporal aquí en Licor-Reco. Antes de que Minami pudiera responder, Mika, el gerente con el que estaba hablando, se acercó y respondió con una sonrisa. Los ojos de Ryo se abrieron con incredulidad. ¿Jefe de cocina? Minami. ¿De este café? Ya no pudo contenerse. Gerente, ¿es broma? No se la podía culpar por esa reacción. En última instancia, el jefe de cocina es el corazón y el alma de cualquier restaurante y quien establece sus estándares. En Japón, al jefe de cocina a menudo se le llama Taisho, comandante, un título que refleja un profundo respeto. El papel del jefe de cocina es el segundo en importancia después del propietario. ¿Y este puesto crucial le fue otorgado a un estudiante de secundaria que ocasionalmente trabaja a tiempo parcial? Parecía completamente absurdo. Así que la única conclusión posible para Ryo fue, esto tiene que ser una broma, ¿no? Pero, Mika no está bromeando. Minami-kun realmente es nuestro jefe de cocina temporal en Licor-Reco. Takina se giró levemente, notando la vacilación de Ryo, y agregó. De hecho, Mika incluso le ofreció a Minami-kun el puesto de jefe de cocina permanente en el café, con el 40% de los ingresos diarios como salario. Pero él se negó. ¿40% de los ingresos? ¿Contratar a un estudiante como jefe de cocina por ese precio? Ryo instintivamente se tocó la oreja, preguntándose si había entendido mal. 40% de las ganancias del café. ¿Qué significaba pagarle a Minami el 40% de sus ingresos diarios como salario? Analicemos esto en detalle. El café Licor-Reco todavía tenía sus propios costos operativos. Ingredientes, agua, electricidad, gas, salarios de los empleados, y encima de todo eso, la comisión del 40% de Minami. ¿Podría este lugar ser siquiera rentable? Fue tan absurdo que Ryo Futaba se quedó sin palabras. La verdadera sorpresa. No pudo evitar mirar a Chisato Nishikiji y Takina Inoue. ¿Era ella la única que pensaba que toda la situación era una completa locura? Honestamente, ¿cuánta fe tenían estas personas en Minami? Y lo que es más importante, ¿sería capaz un café en una ubicación tan insulsa de alcanzar el punto de equilibrio, y mucho menos de obtener beneficios? Como era una niña interesada en la ciencia, Ryo no podía entenderla. Jeje, aquí está nuestro menú. Échale un vistazo si tienes curiosidad. Quizás Chisato percibió sus pensamientos, porque sonrió y le entregó un menú. Y luego. Ryo. No. ¿Estos precios son reales? Ella miró a Chisato con una mirada atónita. En toda su vida, nunca había imaginado que los precios del menú pudieran ser tan absurdos. 6.888 yenes por una comida estándar. 8.888 yenes por un menú premium. 9.888 libras por un menú de lujo. ¿Qué precio es ese? ¿Quizás querían engañar a los clientes como si fueran ovejas? No, no lo estaban intentando, ya lo estaban haciendo. ¿Una sola comida cuesta casi 10.000 yenes? Para un estudiante de secundaria, esto podría cubrir 3 o 4 comidas completas si se gasta sabiamente. Cerrando el menú, Ryo murmuró. Ahora lo entiendo. Chisato rió entre dientes, recuperando el menú. ¿Verdad? Ahora tiene sentido. Ryo. Sí, ahora ella definitivamente entiende. Con precios como esos, Licor-Reco no solo era rentable, probablemente estaba haciendo una fortuna. Casi 10.000 yenes por una comida. Quiero decir, yo también me sorprendí al principio, pero como Minami-kun fijó los precios, no dije nada. Chisato se rió. Su reacción fue exactamente la misma que la de Ryo al principio, asombro ante los precios absurdos de Minami. Otra vez. Minami. Ryo respiró profundamente y lo miró. Minami miró hacia atrás por casualidad, y su mirada clara y pura se encontró con la de ella. Su rostro elegante e inofensivo hizo que Ryo se estremeciera visiblemente. Me engañaron. Eso era todo en lo que podía pensar. Los ojos inocentes de Minami la habían engañado por completo. Sus métodos para explotar a los clientes hasta la última gota eran prácticamente legendarios. Cualquiera que haya ido a Licor-Reco probablemente salió con un enorme agujero en su billetera. Podría simplemente haberles robado, pero no, les sirvió comida. Todavía. Con unos precios tan absurdos, ¿acaso vendrán los clientes?, preguntó Ryo escépticamente a Chisato. El café estaba claramente vacío. ¿Alguien podría realmente permitirse cenar aquí? Minami la había traído allí para ayudar, pero con tan poca gente alrededor, ¿qué se suponía que debía hacer de todos modos? Chisato simplemente sonrió. Ya lo verás, Ryo-chan. Pero por ahora, vamos al vestuario para que puedas ponerte el uniforme. Ryo. Chisato estaba actuando misteriosamente. Takina siguió a Minami a la cocina. Sin otra opción, Ryo siguió a Chisato a la sala de profesores. Cada miembro del equipo tenía un uniforme de repuesto. Parecían trajes de estilo japonés con fajas obi tradicionales. El uniforme de Chisato era rojo, dorado y blanco, vibrante y elegante. El cabello de Ryo era gris y dorado, discreto y sereno, a juego con sus gafas, lo que le daba una belleza serena e intelectual. Pero entonces... ¡Wow! Es enorme. Realmente enorme. Los ojos rojos de Chisato se abrieron de par en par con admiración. No me extraña que Minami-kun te eligiera, Ryo-chan. Ese busto y esa figura delicada. TSK, si yo fuera hombre, se me caería la baba por esos pechos. Por favor, no me mires así. El pálido rostro de Ryo se puso rojo y sus manos se apretaron aún más sobre su cinturón.
No hay problema, lo veré muy a menudo de todos modos. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ryo se llevó las manos al pecho, confundida. Bueno, cuando estemos todos en la cama con Minami-kun haciendo cosas divertidas juntos. Palto. Palto ahí. No digas ni una palabra más. ¿Que esta chica no tenía absolutamente ninguna vergüenza? Al oír las escandalosas palabras de Chisato, Ryo apretó los labios y lanzó una mirada furiosa. Chisato sonrió con indiferencia y murmuró, ¿sigues fingiendo, eh? La cara de Ryo se puso aún más roja. Ni siquiera pudo pensar en una respuesta. La piel suave teme a la piel gruesa, esa era la sensación. Pero en el fondo, Ryo sabía. Chisato no era malo, simplemente era muy enérgico y le gustaba provocar a la gente. Era simplemente su hábito de contar chistes sucios. Ryo ni siquiera sabía cómo reaccionar. Vestida y lista, se volvió hacia Chisato. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Has trabajado alguna vez en atención al cliente? Básicamente, se trata de tomar pedidos, revisar facturas y procesar pagos. Nada de pedidos digitales, lo hacemos todo a mano. Chisato le examinó de la cabeza a los pies. No, yo no hice eso. Ryo meneó la cabeza negativamente. Su adinerada familia le permitió no tener que trabajar a tiempo parcial. Tan solo su asignación mensual era astronómica. Pero incluso sin experiencia, ya había comido fuera bastante. Parecía bastante sencillo, Ryo tenía confianza. Déjamelo a mí. Ella habló con firmeza. Parece seguro, pero te advierto, la carga de trabajo aquí es brutal. Si no puedes con ella, cuenta conmigo. Es normal cometer errores la primera vez. Chisato dio una advertencia amistosa. Pero Ryo no lo tomó en serio. ¿Una carga de trabajo brutal? ¿Era una broma? Este café estaba completamente silencioso antes. ¿Y qué pasa con los precios absurdos de Minami? Conseguir un solo cliente ya sería impresionante. ¿Qué tipo de estrés? ¿Qué tan intenso es? Con estos pensamientos, siguió a Chisato fuera del vestuario. Entonces. Taiso. Mesa 1. 2 sets especiales. Taiso. Mesa 3. Un conjunto estándar. Mesa 4 con asientos compartidos. Un conjunto de lujo. Taiso, por favor. Voces fuertes. Un coro de actividades la rodeaba. El tintineo de los platos al ser retirados, las órdenes garabateadas al ser escritas. Calentar. La calidez de la gente. La calidez de una multitud de clientes que van y vienen. En el momento en que Ryo Futaba salió del vestuario y regresó al Iccorreco, su paso confiado se congeló a mitad de camino. Ella se quedó mirando la escena frente a ella. La certeza que había sentido antes, comenzó a desmoronarse. ¿Por qué? El Iccorreco, que hacía unos momentos estaba tan tranquilo y vacío. El lugar estaba lleno de clientes, de pared a pared. Eso. ¿Qué estaba pasando? No hay sorpresas aquí, es Minami-kun. Ya empezó, no. A su lado, Chisato Nishikiji dejó escapar un suspiro de admiración. ¿Sin sorpresas? Ryo abrió la boca, incapaz de ocultar su incredulidad. Estos clientes, de verdad están aquí, por la comida de Minami. ¿Y qué hay de esas comidas que cuestan entre 5.000 y 6.000 yenes? ¿Esos platos tan carísimos? Si no, ¿qué opinas, Ryo-chan? Chisato, ya acostumbrado a escenas como esta, simplemente rió entre dientes ante la sorpresa de la reacción de Ryo. ¿Esos clientes leales? Son solo la punta del iceberg del talento de Minami-kun. Pronto, Ryo-chan, verás aún más de lo que es capaz. ¿Es eso así? Ryo logró dar una respuesta contundente. Con solo mirar las mesas abarrotadas, sentía las manos y las piernas un poco entumecidas. Y Minami estaba lidiando con toda esa presión mientras servía platos dignos de esos precios exorbitantes. En la escuela también fue uno de los mejores estudiantes. Solo pensarlo, no lo podía creer. ¿Este tipo es realmente un estudiante de secundaria? ¿Podría ser un extraterrestre que aterrizó en la Tierra en una nave espacial? Ella no pudo evitar preguntarse. Pero permanecer incierto no ayudaría. Viendo a Mizuki Nakahara y a la pequeña Kurumi corriendo por el café, Ryo recordó que había aceptado ayudar a Minami. Ella no podía quedarse allí parada sin hacer nada. Después de recibir un breve resumen de Chisato, Ryo cogió un bolígrafo y unas notas adhesivas y así empezó su primer trabajo. Capítulo 206. Recibir pedidos debería ser la tarea más sencilla en Liccorreco. Todo lo que había que hacer era escribir el número de mesa y los platos pedidos en una nota adhesiva, despegarla y entregarla en la cocina. Tarea completada. En comparación con Chisato Nishikiji y Mizuki Nakahara, que estaban constantemente limpiando platos, o Kurumi, que hacía malabarismos para tomar pedidos y saludar a los clientes en la entrada. Parecía muy simple. Ryo Futaba también lo pensó. Pero cuando realmente comenzó, Ryo se dio cuenta de que no era nada como ella había imaginado. Lo que ella había imaginado y lo que realmente ocurrió eran cosas completamente diferentes. Sin ninguna experiencia en atención al cliente, ya estaba haciendo todo lo posible para intentar averiguar qué mesa había pedido que en medio del caos. Sin olvidarnos de los clientes con peticiones especiales. Aquí no hay cebolletas. Salsa tártara extra. Intentar memorizarlo todo fue una pesadilla. Si tardó demasiado en escribir cada detalle en la nota adhesiva, otra mesa ya le estaba llamando para que hiciera su pedido. ¿El resultado? Descuidar un extremo mientras se cuida el otro. Como era de esperar, Ryo se equivocó en la numeración de varias tablas. Por suerte, Chisato siempre estaba cerca para calmar los ánimos, haciendo una reverencia y disculpándose, evitando que la situación empeorara.
En lugar de ayudar, Ryo sintió que estaba obstaculizando a todos. Afortunadamente, la experiencia de Chisato mantuvo la situación bajo control. Después de sobrevivir por poco al primer ataque, el equipo tuvo un breve momento de descanso, y Ryo rápidamente llamó a Chisato aparte. Se fueron. ¿Qué? No esperaba que quisieras hablar, dijo Chisato sorprendida. Lo siento mucho, Chisato-san. Todo se volvió tan caótico por mis errores. Solo hice tu trabajo más difícil. Ryo bajó la cabeza, disculpándose. Había cometido 3 errores. Chisato tuvo que intervenir cada vez para calmar los ánimos. El Ryo vino a ayudar, pero solo empeoró las cosas. Oh vamos, está bien. Ya te lo dije antes, cometer errores el primer día es normal, dijo Chisato, agitando la mano como si quitara importancia al tema. A ella realmente no le importaba ayudar. Así funciona el trabajo en equipo, todos se protegen unos a otros. Mientras el Ryo mejorara la próxima vez, no habría problema. Sus palabras claramente tenían la intención de poner fin al asunto. Pero Ryo meneó la cabeza, sin darse por vencido. No. No es bueno para mí. Su antigua confianza se había desvanecido, solo quedaba la culpa. Su expresión era la de quien había cometido un crimen imperdonable. Estaba aquí para ayudar, y esto sucedió. Todos los demás trabajaron muy duro, y fue gracias a mí. La intensa culpa que sentía realmente tomó a Chisato por sorpresa. Para ella, fue solo un pequeño revés. Pero Ryo claramente se lo tomó en serio. Esa terquedad, esa incapacidad de perdonarse a sí mismo, Chisato podía sentirla. Ella parpadeó. Creo que Minami tenía toda la razón. Murmuró Chisato suavemente. ¿Qué fue eso? Ryo no escuchó bien y miró hacia arriba, confundido. Oh, nada, Chisato se encogió de hombros. Solo pensaba en lo perfeccionista que eres con las cosas pequeñas. No. Aunque sea algo pequeño, aún así causé problemas. Es mi culpa. Ryo apretó los dientes. Por favor, castígame. Aceptaré cualquier consecuencia. ¿Alguna consecuencia? Los ojos de Chisato brillaron con malicia, examinándola de pies a cabeza. Oh. Sintiendo la mirada traviesa de Chisato, Ryo dudó, pero finalmente asintió. Muy bien, entonces ordeno, deja que Minami te toque los pechos. La emoción de Chisato llegó a su punto máximo. ¿Qué? Los ojos de Ryo se abrieron de par en par. No aceptaré un no por respuesta, sonrió Chisato, entrecerrando sus ojos carmesí como los de un zorro. Pero. Ryo miró hacia arriba tímidamente. ¿No dijiste que aceptarías cualquier castigo? No te vas a rendir ahora, ¿verdad? Y sus delicados dedos se movían nerviosamente. No hay salida. Y eso fue una trampa que ella misma acabó. Sus labios rosados temblaron. Vale. Solo deja que los toque, ¿de acuerdo? Ella estaba parada allí, inestable sobre sus pies, a punto de regresar hacia Licorreco. Entonces. Aplaude. Alguien le agarró la mano. Ryo se dio la vuelta, perplejo. Y escuché la risa alegre y apenas contenida de Chisato. ¿Qué es broma? ¿Qué es broma? Ni hablar de dejar que Minami te toque así. Piénsalo, ¿de verdad pasaría eso? Al ver a Chisato Nishikiji reír tan fuerte que casi se dobla, el rostro de Ryo Futaba se puso morado de rabia. Se preparó seriamente, completamente lista para aceptar el castigo de Chisato. Y aún así, al final, ella solo fue utilizada como un juguete. Al ver la expresión de Ryo, Chisato se dio cuenta de que quizás se había excedido. Dejó de reír y dijo en voz baja. Parece que realmente no te gustas a ti mismo, Ryo-chan. Bajo la suave luz del Licorreco, Ryo miró a Chisato, quien todavía estaba sonriendo, y por un momento, una extraña emoción surgió dentro de ella. Odiándose a sí misma. Esto era algo que solo había escuchado de Minami. Y sin embargo, ahora, de alguien tan diferente como Chisato, han salido las mismas palabras. No lo soy. No, sí. Simplemente no te das cuenta, o quizás sí, pero te da miedo admitirlo. Chisato levantó un dedo, sin dejarse intimidar por la negación de Ryo. Claramente no querías, pero aún así te obligaste a aceptar un castigo tan irrazonable. ¿No es eso autocastigo? Dejar que un chico de tu edad te toque el pecho. Ninguna chica aceptaría algo así a la ligera. Incluso Chisato, antes de desarrollar verdaderos sentimientos por Minami, la habría rechazado por completo. Pero Ryo estuvo de acuerdo. No importaba cómo lo miraras, no era normal. Fue, porque cometí un error. Murmuró Ryo. Todos cometemos errores la primera vez. Estar tan obsesionado con ello dice mucho, interrumpió Chisato. Ella podía sentir la obsesión de Ryo. Su incapacidad para aceptar su propia debilidad. Su rechazo de sus propios defectos. Su odio por ese yo frágil e imperfecto. Pero la verdad era. Nadie es perfecto. Intentar hacerlo todo a la perfección y luego odiarse a uno mismo cuando no se logra es autodestructivo. Chisato volvió a levantar la mano para enfatizar. Sin disputa. Ryo no pudo disputarlo. Sus palabras fueron perfectas, tan perfectas que Ryo sintió como si estuviera hablando con Minami nuevamente. Exactamente como dijo Chisato. Desde la escuela primaria, cuando su cuerpo se desarrolló más rápido que el de los demás y sus compañeros comenzaron a evitarla. Fue en ese momento cuando se dio cuenta por primera vez del odio que sentía hacia sí misma. Ella odiaba su cuerpo envejecido. Detestaba su personalidad estancada. Pero ella siempre lo ignoró. Ella desempeñó el papel de la chica científica fría y lógica, manteniendo su distancia de todos. El Ryo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces ella levantó la mirada y preguntó suavemente. Tú también eres una chica, Chisato-san, si tuvieras los mismos problemas que yo, ¿qué harías? Murmuró Chisato.
Creo que no tiene sentido buscar la perfección. Tanto si eres quien eres ahora como si eres la persona que odias, ¿no siguen siendo ambos tú? Ella se estiró perezosamente. Vivir así es agotador. Creo que aceptar tus defectos no es tan malo después de todo. Aceptar mis defectos. La conversación comenzó y la mente de Ryo cambió al modo científico. Repitió las palabras de Chisato en voz baja. Tras una larga pausa, se levantó. Y gracias, Chisato-san. Esta gratitud era genuina. Estaba muy agradecida de que Chisato la hubiera escuchado y ayudado. Incluso alguien tan impredecible como Chisato podría dar una respuesta apropiada cuando fuera necesario. Pero lo que Ryo no esperaba era. Chisato agitó la mano, sonriendo. No hace falta que me agradezcas, fue idea de Minami. Minami. Escuchar su nombre en ese momento dejó a Ryo atónito. Sí, Minami. Chisato rió entre dientes. Me dijo que lo mantuviera en secreto, pero creo que debería saberlo. Secreto. Probablemente no quería que te sintieras presionada. Incluso me pidió que te vigilara hoy. La chica de cabello dorado suspiró con aire soñador. Ese es mi Minami, qué atento. Lo quiero aún más. Veo. A diferencia de los suspiros eufóricos de Chisato, Ryo recordó todo lo que Minami había hecho ese día. Invitándola de repente, pidiéndole ayuda en Licorreco. Chisato intervino para apoyarla. Y fiel a su naturaleza, se disculpó después. ¿Todo esto podría haber sido parte del plan de Minami? ¿Había previsto esto con tanta antelación? ¿Podría este tipo haber sido realmente un extraterrestre disfrazado? El río gemía por dentro. Minami la superó por completo en las maniobras. Si Chisato no se lo hubiera dicho, todavía estaría en la oscuridad. Y, desde el momento en que lo conoció, Minami siempre la ayudó. Ella nunca le pagó la deuda, ni una sola vez. Incluso hoy en día, él habría preparado todo para ella en silencio. Respirando profundamente, dijo, gracias de nuevo, Chisato-san. Me siento mucho mejor después de hablar contigo. Si lo dices en serio, ven a trabajar a Licorreco una semana. ¿Trato hecho? Chisato no rechazó el agradecimiento, simplemente sonrió e hizo su propuesta. Lo pensaré. Sinceramente, el ambiente en Licorreco era agradable. Chisato y Takina tenían una tranquilidad distinta a la de los demás estudiantes. Y por la noche, no tenían nada mejor que hacer. Tal vez Chisato tenía razón, trabajar a tiempo parcial, ampliar su círculo social, no era tan mala idea. Y durante ese periodo, cúrate. Acéptate. Deja de odiarte. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Chisato con curiosidad. Entonces, ¿qué sigue? Los ojos de Ryo brillaron detrás de sus gafas. No tengo grandes planes. Pero por ahora. Ella se quedó quieta, con la mirada fija en Licorreco, como si pudiera ver a alguien dentro. Primero quiero ser amiga de Minami. Bañada por el suave resplandor de Licorreco, la belleza de Ryo brillaba bajo su cabello suelto, floreciendo como una flor. Chisato también miró el café, suspirando. El encanto de su futuro marido estaba en su límite, parecía que había conquistado a otra persona. ¿Qué debería hacer ahora? La situación se está volviendo seria. Fin del video.